de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la salvación. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día comenzamos el capítulo 5 y hoy continuamos también con el 5. He leído este parrafito que me parece que tiene unos ingredientes maravillosos. Y le pido al Señor que yo sepa crear o confeccionar un plato suculento para todos los que estamos aquí, todos lo puedan ver o escuchar de otra forma. Entonces nos dice aquí San Pablo que la prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores, siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Habrá quien muera o podría morir por algún justo, pero por un pecador y sobre todo por un enemigo contrario. ¿Vosotros en este momento tenéis algún enemigo? ¿Tenéis algún rencorcillo en vuestro corazón? Y si lo tenéis, si lo sentís, ¿moriríais por la persona que lo produce? Porque claro, esto va de experiencias. Y precisamente por eso pues tenemos nosotros que darnos cuenta a ver cómo funciona en nosotros todo esto. Pues bien, Dios no ha tenido rencor contra nosotros. Dios no ha tenido venganza contra nosotros. Dios no tiene el problema que podemos tener nosotros, sino que siendo como éramos objetos de cólera, siendo malos, pues Cristo, su Hijo, le envió para que muriera por nosotros. Hemos sido justificados por la muerte de Cristo, es lo que hemos dicho estos días de atrás. Pero hay una cosa, y es que San Pablo dice, ¿cómo algunos tienen miedo? Porque si ya estamos justificados, ¿por qué no vamos a seguir siendo justificados siempre? ¿Veis la dificultad, verdad? Claro, si tomamos la justificación como un acto, Dios me ha justificado, pero puedo perder la justificación. Y al perder la justificación, dice Pablo, ¿pero cómo vas a perderla? ¿A poco que hagas? ¿A poco que la cultives? Si ya has
o estás en la justificación, ¿cómo no te va a mantener Dios en esa justificación? Siendo enemigos. Y es que no es fácil aguantar la gratuidad. No es fácil aguantar la gratuidad, porque la gratuidad es algo que no es nuestro. No tenemos experiencia de gratuidad. No forma parte de nuestro tejido social. No forma parte de nuestra vida. La gratuidad no existe en cada momento. Siempre tienes que justificarte. Siempre tienes que justificarte. Porque si no te justifican, si no te justificas, dejas de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Como le está pasando ahora a la que está. Si no justificas tu máster, si no justificas cualquiera de tus acciones, en cualquier momento te echan y ponen a otro, o moción de censura, o lo que quieras. Y nosotros tenemos metido más en el corazón eso que otra cosa. Tenemos metida la moción de censura, tenemos metida estas cosas en nuestro corazón, de tal forma que no es fácil aguantar la gratuidad. Por eso es necesario predicarla continuamente. Es necesario tratar de vivirla y experimentarla continuamente. Porque si no, se nos difumina, se nos va, se nos diluye. Triunfa sobre nosotros, no sé, la culpabilidad. Estamos culpabilizados. Triunfa continuamente sobre nosotros la culpabilidad. Pues bien, hermanos, dice San Pablo, no puede ser así. Pero para que San Pablo tenga razón, es muy necesario una cosa. Porque teóricamente está bien esto, pero en la realidad, nosotros, en la realidad, yo no me siento pecador. O yo no me siento tan pecador como que sea necesario que muera un Dios por mí. Yo no me siento tan pecador. Cuando llegan las primeras comuniones y van algunas señoras, madres de los niños, a confesarse, que no se confiesan nunca, nada más que cuando un niño hace la primera comunión. Pues yo me quedo algunas veces, digamos, frío, porque es que ni la más mínima conciencia de pecado. Yo soy buena, yo pienso bien, yo no me meto con nadie. Por supuesto, ni robo, ni mato, ni esas cosas. Pero nada de nada de nada. Dice, no hago daño a algo. Y si alguna vez hago daño a alguien, lo hago sin querer. No tenemos conciencia del pecado y no tenemos conciencia de que ese pecado nos pueda hacer daño y de que ese pecado nos pueda matar. Entonces, pues, y si ese pecado no existe, no entenderemos nunca la carta a los romanos. La carta a los romanos se basa en que somos pecadores y en que Dios perdona nuestro pecado, en que Jesucristo ha muerto por nosotros. Pero el ser pecador no es una cosa humana. El entender el pecado, el entender al nivel que se necesita para vivir la carta a los romanos, no es una cosa nuestra. Nosotros siempre nos justificaremos. Siempre buscaremos justificación en nuestras cosas. Si asistís a un juicio en el que están juzgando a un asesino, os daréis cuenta cómo mirándole a los ojos no se siente culpable. O no siente que le puedan hacer lo que le están haciendo.
el juicio y la condenación que le pueden hacer. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo no pude hacer otra cosa. Yo no quería asesinar. Yo no soy una persona mala. Y claro, tú te quedas diciendo, pero ¿cómo es posible que lo sienta así? Siempre nos justificamos de una forma o de otra y siempre nos justificaremos. Por eso digo que el pecado y el conocimiento del pecado es una cosa no humana. No somos capaces nosotros de llegar a ese conocimiento del pecado. Necesitamos revelación. Por eso este trocito que he leído, que parece que es un trocito como que no es nada importante, en la carta a los romanos es importantísimo, porque Cristo murió por ti porque eres impío. Cristo murió porque eres pecador. Pero si tú no te lo crees, la muerte de Cristo queda, digamos, pues eliminada, su fuerza. Pero ¿cómo te lo vas a creer si tú no te lo crees? Necesitas la revelación. Necesitas una revelación del Espíritu Santo. ¿Sabéis que el correlato de la gratuidad, como predicamos en este sitio, es el pecado? No habrá gratuidad a no ser para los pobres, para los pecadores, para los necesitados. Para los que no lo necesitan, no necesitan la gratuidad tampoco. ¿Por qué? Pues porque si yo vivo bien, si yo no soy malo, si yo soy bueno, ¿para qué necesito la gratuidad de Dios? Siendo bueno, pues ya me salvo. Y entonces entras en la dimensión, como suele decirse, entras en la dimensión de la teología de la retribución. Pues el Señor me dará el premio. Yo no necesito más, yo no necesito ser otra cosa. Pero para entrar en la profundidad del misterio de la carta a los romanos, necesitas que el Espíritu Santo te revele que eres pecador. La carta a los romanos nos cuenta la experiencia de San Pablo. No es un tratado teológico. Nos está dando testimonio. Nos está diciendo lo que ha pasado por él. No lo pone en primera persona. Habla en tercera persona. Pero en realidad lo que hay debajo de todo lo que nos está contando es lo que le ha pasado a él. A los Gálatas les dice muy claramente, es que yo no he aprendido el Evangelio de nadie, ni siquiera de los apóstoles. Lo he aprendido por revelación de Jesucristo. ¿Qué significa revelación? Significa experiencia que el Espíritu Santo le ha ido iluminando. Y una de las cosas que ha iluminado el Espíritu Santo, si os dais cuenta en las cartas de San Pablo, que más le ha iluminado ha sido lo que fue pecador, soberbio. Fue un hombre radical, un hombre que no le importaba incluso el asesinato, un hombre perseguidor, un hombre que, visto por los inocentes, era para huir al otro confín del mundo de él. Una persona, y él mismo se dio cuenta de que lo era, pero no se dio cuenta si no hubiera sido revelado a él el misterio de cómo Dios lo ve. Porque ¿cómo ve Dios mi pecado? Ese es el tema. Y entonces San Pablo se dio cuenta que Dios ve nuestro pecado como impío. Somos objeto de cólera, pero lo ve con misericordia, pero con profundidad. Lo ve allá donde nosotros no podemos
ver de ninguna forma, porque quiere, por medio del pecado, que tú necesites que Jesucristo muera por ti. Que tú lo necesites, que necesites a Jesucristo. Esta última canción que habéis cantado, te necesito, Señor, te necesito, pues para mí ha sido un regalo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque lo tengo aquí, en los papeles. Lo tengo aquí. Y yo al principio, cuando escuché por primera vez esta canción, que ha sido no hace mucho, pensaba en mi corazón, de verdad, Señor, te necesito. Experimentalmente te necesito. ¿O es una frase? ¿O es algo que se dice, digamos, y que queda políticamente correcto en lo religioso? Yo te necesito a ti, Señor. Pero si yo necesito al Señor, necesariamente tengo que tener conciencia de mi pecado. Tengo que tener conciencia de que necesito ser salvado. Si no tengo conciencia de que necesito ser salvado, pues no me dice nada. Entonces canto, te necesito, te necesito. Me suena bien porque es muy bonita la música y porque yo tengo, pues, experiencia de necesidad. Porque he necesitado muchas cosas, y he necesitado a muchas personas en esta vida. Y hago una transferencia de mi necesidad que yo he experimentado en este mundo a Jesucristo. Pero ¿de verdad necesito yo a Jesucristo para algo? ¿O me vale ser bueno? ¿O me vale la retribución? Porque yo en Dios sí creo. Eso también lo dicen las señoras. Yo en Dios sí creo. Las señoras no pecadoras. Yo en Dios sí creo. Pero bueno, ¿más para qué? Pero para creer en Dios y en Jesucristo, para eso tienes que tener conciencia revelada del Espíritu Santo de tu pecado. Entonces ya empiezas tú a cantar con autenticidad, te necesito, Señor, te necesito. Y Pablo fue un hombre que se dio cuenta toda la vida y que podía haber cantado esta canción perfectamente, te necesito, Señor, te necesito, para estar vivo. Te necesito para entender la carta a los romanos. Te necesito para entender este misterio maravilloso que se reveló en Pablo, pero que es el misterio de todo cristiano. Porque si no es eso, yo nunca llegaré a experimentar quién eres tú. Y que solo a través de ti yo puedo ser hijo de Dios. Solo a través de ti yo puedo ser heredero contigo. Yo solo podré crecer verdaderamente si siento una necesidad profunda de ti en mi corazón. ¿Por qué? Porque entonces es cuando entro yo en lo que llamamos el nivel, que no es un nivel, digamos, de soy bueno, no es un nivel de virtudes, no es un nivel de estar en más o menos la bondad de las cosas. ¿Qué hace uno que vive en esta teología de la retribución? Pues ser bueno, adquirir virtudes, no hacer daño, evitar el pecado, tratar de no ser malo, y al final Dios me premia, y al final Dios me premiará. Pero tú no has pensado nunca que Dios te puede premiar sin quererte. ¿No has pensado nunca que tú estás tomando a Dios como un profesional? Y si es verdad lo que tú dices, entonces Dios te va a salvar como un profesional, pero sin cariño, sin amor. ¿Te lo has merecido? Vale, pasa. Pero tú quieres ese Dios. Tú quieres un Dios que te pueda querer o que te pueda salvar sin cariño, porque has sido bueno.
Lo de Jesucristo es muy importante. Entrar en el misterio de Jesucristo es entrar en el misterio del amor de Dios sobre ti. Y por eso necesitamos experimentar el pecado a un nivel en el que el pecado sea fuente de vida. ¿Cómo se entiende esto? El pecado fuente de vida. Dichosa culpa, dice la liturgia, que mereció tal Redentor. El que entiende que su culpa ha merecido un Redentor y ha necesitado a ese Redentor, está viviendo como a un nivel que yo llamo del don, de los dones del Espíritu Santo. Es un nivel del Espíritu Santo. El pecado, cuando no se vive a cierto nivel, te destroza. Perdón, te hace daño. Pero cuando se vive a un nivel fuerte, superior, entonces el pecado te une con Jesucristo, porque entiendes a Jesucristo como tu Salvador. Y empiezas a vivir la necesidad desde tu pobreza, desde tu pecado, desde tu incapacidad, la pobreza de que Jesús te salve, de que sea tu Salvador, de que sea tu Señor, de que sea tu verdad más profunda. Quieres ser su hermano y quieres heredar la gloria de Dios y dar gracias a Dios por Jesucristo. Pero para eso necesitas Espíritu Santo. Estaba yo una vez confesando en una parroquia, ya hace 20 años por lo menos. Estábamos unos cuantos curas haciendo un acto penitencial, de estos que se hacen. Y entonces al final los curas nos pusimos de pie en el presbiterio, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, 5 o 6 filas. Y la gente se ponía delante de cada cura para confesarse con aquel que estuviera, cuya fila te colocaras. Y en un momento dado, yo miré mi fila y vi a una chica, como de unos 20 años, muy amiga mía, muy conocida, bastante íntima mía. Y me extrañó. Digo, qué raro que se ponga esa conmigo. Porque las confesiones así con los de la familia o con los muy íntimos no le suele gustar a la gente. O por lo menos antes. Entonces, pues, esta muchacha no se salió de la fila. Yo pensé, se va. Pero no se salió de la fila. Y llegó y se confesó. Y tuvo la valentía de confesarse de verdad. Y me habló de sus temas afectivos sexuales muy pormenorizado y muy profundamente. Se terminó la confesión y unos cuantos nos quedamos allí a tomar algo. Y entonces ella rápido, como solía hacer siempre, pero esta vez también, se sentó junto a mí, en un banco, era banco. Y entonces me mira y me dice, ya no me querrás, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Pues por lo que te he dicho. Ya sabes cómo soy, ya conoces mi miseria. Entonces ya es lo que más me ha costado de la confesión, digo. Y si pierdo el cariño de Chus, pero no me atreví a salir de la fila. Y entonces él llegaba hasta el final. Dije, pues sí te quiero. Y más que antes. La primera razón de todas es porque te he sentido hermana, te he sentido de carne y hueso como yo soy. Y además he sentido, pues, no sé, a través de la confesión, una sinceridad muy grande en ti,
y que la confesión te hace bien o te tiene que hacer bien. Me llamó la atención una cosa. Me llamó que cuando yo le estaba diciendo que bueno, que la confesión es buena, que esa sinceridad, esa cosa, me dice ella, dice, en este momento estoy teniendo una experiencia de Dios. Pero no por lo que tú me estás diciendo, sino que Dios directamente me está amando en mi pecado. A través de la confesión ha sido, y a través de lo que me dices tú, pero ahora es directo. Yo noto, y los demás que se estaban riendo y tomando cerveza, pero esta chica estaba muy dentro de ella, muy dentro de ella. Noto esa experiencia íntima de Dios. Me siento amada en mi pecado. Me siento tocada por el Señor en lo profundo de mí misma. Algo grande está sucediendo en mí. Bien. Este es un ejemplo de cómo, lo que decía antes de San Pablo ha tenido que sentir esto y mucho más, claro. Y estoy seguro que muchos de vosotros habéis sentido en vuestro pecado la presencia del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Ahí donde parece que no, el Señor te ama, el Señor te ha amado. Y entonces se cumple eso que dice San Pablo, que la prueba de que Dios nos ama es que Jesucristo murió por ti, es que Jesucristo murió por nosotros, y ese Jesucristo te lo dice con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y entras en el misterio de esta dimensión del don. Muchos años han pasado y yo sigo viendo a esta mujer, pero aquel toque nunca se le ha borrado. El Señor te coloca en una dimensión superior con respecto a tu pecado y con respecto al amor de Dios, que te hace entrar como una especie de plataforma donde tú ya entiendes todo lo que nos va a decir San Pablo a lo largo de esta carta a los romanos. Si no has tenido una experiencia, de eso estoy hablando, si no has tenido una experiencia de tu pecado por obra del Espíritu Santo, de una forma o de otra, una revelación, es muy difícil entrar en el nivel del don, de los dones del Espíritu, y entonces siempre estás en un nivel más bajo, que es el nivel de la moral. La moral también trata del pecado, la moral también te influye, la moral también te predica y te dice, es que no tienes que pecar, es que el pecado te hace daño, es que el pecado te puede hacer daño, es que el pecado tal y el pecado cual. Pero no necesitas a Jesucristo. Basta con una confesión. La confesión no es a nivel del don. La confesión que haces es a nivel de soltar unos cuantos pecados para que no te los imputen, y dentro de un mes me vuelvo a confesar. Y así me van perdonando los pecados día, mes tras mes, año tras año, me van perdonando los pecados y al final no voy a tener ninguno. Dios no me podrá castigar porque me he confesado todos los pecados. Pero después que te hayas confesado todos los pecados, ¿tienes una vivencia mayor de Jesucristo? ¿Has sentido que Dios te ha amado ahí en ese pecado? Si no has sentido que Dios te ha amado en ese pecado, mira, sí, te digo que te vas a salvar, pero no al nivel de la carta a los romanos. No te vas a salvar al nivel de San Pablo. Le escucharás en el cielo hablar a San Pablo y dirás, pues yo no entendí mucho de esto en esta tierra.
Y ahora que nos da el Señor la posibilidad de entenderlo, porque evidentemente yo estoy hablando a una comunidad, y estoy hablando de una comunidad de estas cosas. Si lo hablo en cualquier otro sitio me toman por loco y dicen, pero ¿qué palabras son estas? O sea, nadie entendería nada. Pero aquí puedo decir esto sencillamente porque sé que la mayoría de vosotros lo entendéis, o todos. Y como lo entendéis, no vivís simplemente de confesaros vuestros pecados cada mes hasta el final de vuestros días, y que al final la muerte os pille sin ninguno. Todos han sido perdonados. A lo mejor, si estás con Cristo, si has experimentado el amor de Dios en que Cristo murió por ti, y lo has experimentado experimentalmente, a lo mejor ni te preocupas. La Iglesia nos pone la confesión y hace muy bien el sacramento, porque a través del sacramento recibimos la gracia, recibimos gracias. Pero en tu experiencia psicológica y en tu experiencia espiritual, a lo mejor te dicen, es que me voy a morir dentro de 2 horas. Te avisan. ¿Vosotros qué haríais? Me voy a morir dentro... Te dice, es que te vas a morir dentro de 4 horas. A ver lo que haces. ¿Qué harías? Lo primero de todo, irte a confesar. Pues yo a lo mejor no. Pues yo a lo mejor no me iría a confesar. Pero si tengo un pecado mortal, el pecado mortal de la moral es uno. El pecado mortal siempre puede haber en el hombre pecado mortal. Somos pecadores hasta el final. Y nunca sabe uno si está en gracia o no, pero algo sí se sabe. En tu vida sí que lo sabes. En tu experiencia sí que sabes. ¿Por qué? Porque te lo ha revelado el Espíritu Santo. Porque te ha revelado que Cristo ha muerto por eso tuyo, por estas cosas. Y tú lo asumes, y tú lo aceptas, y tú dices, quiero esta muerte de Jesucristo, quiero este don de Jesucristo, quiero esta gracia de Jesucristo. Y a lo mejor, pues, ni siquiera vas a confesarte. Ni siquiera vas a confesarte. No por desprecio a la confesión ni nada, sino sencillamente porque en ti, digamos, has pasado de la necesidad casi mágica de la confesión para que tus pecados no te condenen, has pasado a la profunda confianza de que, aunque no puedas en ese momento ir a confesarte, entiendes que la misericordia de Dios ya está sobre ti, mucho más profunda de lo que te lo puede producir nada ni nadie. Está ahí. Bueno, eso es una forma de ser. Eso es una experiencia. Es una experiencia viva de que Dios te prueba. O que la prueba del amor de Dios es que Cristo murió por ti cuando eres pecador. Pero murió y sigue muriendo todos los días de tu vida. Y sigue muriendo 1 hora antes de morirte tú. Y sigue estando contigo. Y entonces tú tienes que decir, Señor, gracias porque me siento salvado. Gracias porque entiendo que tú eres una maravilla para mí. Entiendo porque tú me amas siendo pecador. Y me amas en cuanto pecador, porque una cosa sí que tenemos que tener clara, y es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador. Tenía también un amigo, psiquiatra, y había otro predicador aquí en este grupo de Maranata que se llama Pedro Reyero, y hablábamos mucho con este hombre. Este hombre tenía educación, él decía, de los ejercicios de San Ignacio, y dice, yo no puedo entender lo que vosotros decís. No puedo entender que vosotros decís que Dios nos ama en cuanto pecadores y por ser pecadores. No lo puedo entender. Él tenía otra moral. Y entonces llega un día, pero ya después de tiempo, y dice, ya entiendo. Y lo he entendido por un amigo.
que tiene un hijo paralítico. Y hablando estas cosas con este amigo me decía, pues sí, es fácil de entender eso de Dios, porque yo amo a mi hijo paralítico más que a los demás hijos. No a pesar de ser paralítico, sino precisamente por serlo. Por ser paralítico lo amo más que a nadie. Así que es fácil de entender por qué Dios nos ama, no a pesar de ser pecadores, sino por serlo. ¿Tú has pensado alguna vez esto? Si tú has pensado alguna vez esto, es muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque estás a un nivel de revelación de Dios y de Cristo que ha muerto por ti muy profundo. Me ama por ser pecador. Qué bueno. Por ser pecador. Porque si no, tú tendrías un miedo al pecado tremendo. Porque el pecado te condenaría. No. Santo Tomás llega a decir que el hombre en cuanto pecador no existe. Porque no está unido precisamente con la causa que nos crea. No está unido con el cosmos verdadero. Está como una soledad absoluta. El hombre en cuanto pecador está condenado. En cuanto pecador. Pero en cuanto pecador amado por Dios, pues es un ser bendecido en Jesucristo. Y entonces sigue diciendo San Pablo, nosotros nos gloriamos en este Cristo. En este Cristo. ¿Qué sentido tiene toda la alabanza que hacemos nosotros? Si os dais cuenta, toda la alabanza que hacemos nosotros es una alabanza a Dios Padre por Jesucristo. Pero ¿qué importancia puede tener Jesucristo para nosotros si no nos ama en nuestro pecado? ¿Qué importancia puede tener Jesucristo para nosotros si no nos ha amado en nuestra realidad? Teóricamente esto no funciona. Esto tiene que funcionar experimentalmente. Porque si no, la alabanza no te sale. No te sale la alabanza. Pero si has experimentado a Jesucristo en tu propia vida, si lo experimentas en tu pobreza, en tu pequeñez y en tu pecado, entonces te sale una alabanza real. Gracias, Señor. Gracias. Eso es un don del Espíritu Santo. Y es un don que necesitamos todos nosotros que suceda en nosotros para poder vivir todas estas cosas que decimos en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Bien, pues yo no sé si he confeccionado el plato suculento, pero para mí sí lo es. Para mí sí lo es. O sea, para mí agradezco a San Pablo que nos diga esto, que la prueba de que Dios me ama es que ha muerto por mí cuando yo era pecador. Porque si no, yo no tendría salida. Yo no tendría hacia dónde ir. Pero en Jesucristo yo tengo hacia dónde ir. El resto de las charlas de la carta a los romanos, que son muchas las que quedan, van a funcionar sobre este eje. Hay un eje que es Jesucristo muere por mi pecado. Si yo no fuera pecador, no habría carta a los romanos. Si yo no fuera pecador, no habría manifestación maravillosa del amor de Dios. Dios necesita que seamos pecadores para poder amarnos. En esta economía, como suele decirse en teología, dentro de esta economía, Dios necesita que seamos pecadores para poder amarnos. Y así, sencillamente, sucede el misterio del amor de Dios. Diréis, es que es una brutalidad eso de que Dios quiera que seamos pecadores. No,
es que lo eres. Dios no quiere que seas pecador, es que lo eres. Y dado que lo eres, Dios quiere no que seas pecador, sino que te enteres de que lo eres. De que tengas experiencia de tu pecado por obra del Espíritu Santo. Y al tener experiencia de tu pecado por obra del Espíritu Santo, entonces Dios se magnifica en ti, se glorifica en ti por medio de Jesucristo, amándote. Jesucristo, por tu sangre. Por tu sangre. Estos días estoy leyendo la exhortación apostólica del Papa. No voy a hablar de ella, pero echo de menos alguna cosa al hablar de Jesucristo. Echo de menos la sangre. Es un Papa de gratuidad, sobre todo derivada de Dios Padre. Él la llama sobre todo misericordia. La gratuidad para este Papa, el nombre fundamental es misericordia. Ejercida sobre todo sobre las periferias, sobre los pobres, sobre los pequeños, sobre aquellos que, bueno, ya le vemos como todos los días está hablándonos de todas las pobrezas del mundo, de todos los sufrimientos del mundo, como nosotros tenemos que ser, digamos, no sé, solidarios, radicalmente solidarios con todas estas pobrezas del mundo. Bien. Y pone a Jesucristo de ejemplo. Y pone a Jesucristo de doctrina, pone a Jesucristo de maestro, pone a Jesucristo de muchas cosas. Habla muchas veces de Jesucristo. Pero yo noto un déficit de sangre. ¿Y qué quiere decir noto un déficit de sangre? Pues quiere decir, como dice el mismo parrafito que os he leído, que Jesucristo nos redimió por su sangre. Estamos redimidos en la sangre de Cristo, en su cuerpo de carne, como hombre, en la humanidad de Jesucristo. Y yo puedo entender la miseria de los miserables periféricos muchísimo mejor, experimentalmente hablando. En el Jesucristo roto y sangrante, siendo crucificado y muriendo en su cuerpo de carne, que en Dios Padre. A lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero creo que me entendéis. Es que Dios ha entregado la inteligencia de su misterio a Jesucristo. El misterio de Jesucristo, Dios se lo ha entregado a Jesucristo, al hombre Jesús. Y entonces nosotros no podemos pasar nunca al entendimiento más profundo del misterio de Dios si no pasamos por el hombre Cristo Jesús. Y lo más importante del hombre Cristo Jesús para nosotros es su sangre, su muerte, su sufrimiento por ti y su resurrección. Porque murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación, para nuestra liberación, para nuestra salvación. Entonces yo quiero entender el misterio de los pobres de este mundo desde el Jesús pobre, roto. Aquí en Madrid hay una procesión en Semana Santa de Jesús el pobre. Es la que más me atrae de todas. Solo he ido una vez, pero dos veces. Jesús el pobre, porque lo veo así. Si yo no entiendo la pobreza de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, por mis miserias, por mi pecado, por mi periferia,
por mis periferias, nunca entenderé las periferias de los demás, ni siquiera desde Dios Padre. No entenderé las periferias, no entenderé la necesidad que tenemos de ser solidarios con todos los pobres que hay en el mundo. Yo no entenderé esas cosas. ¿Por qué? Es así. O yo no sé. O lo justificaré de la forma que queráis. Bueno, desde Jesucristo sí lo entiendo. Y es porque tengo la convicción profunda de que Dios nos ha entregado en Jesucristo a todos nosotros el misterio de la comprensión de su amor. Amamos al Padre precisamente por este misterio maravilloso y profundo que se ha realizado en Jesucristo. Pero no solamente con los periféricos, sino contigo, que eres un periférico y una periférica, por tu pecado. Porque tu pecado te ha sacado del centro de la ciudad, del centro de la Nueva Jerusalén. Te ha colocado en un mundo que es objeto de cólera para Dios. Pero como ese pecado ha sido redimido por la sangre de Jesucristo y tú te has enterado porque el Espíritu Santo te lo ha revelado, entonces entiendes el misterio del amor de Dios o de la misericordia de Dios sobre ti y tu pecado por medio de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Yo no sé si habéis leído no es encíclica, es de menos, es más, es una exhortación apostólica. Las encíclicas, digamos, tienen más valor magisterial. Una exhortación apostólica es del Papa, entonces es muy importante, pero no a nivel de encíclica. Las encíclicas ya son, digamos, magisterio que prácticamente hay que estar de acuerdo. Prácticamente. No es cátedra, pero la encíclica es muy importante. La exhortación apostólica es de menos rango. Ya puedes decir, pues es una explicación teológica del Papa. Hombre, es muy importante porque es el Papa. Y si es Papa es porque el Espíritu Santo lo ha puesto. Es evidente de que en estos momentos se necesitará, sí, vale, bien, vale, sí. Pero es importante que nunca nosotros, en lo que hemos vivido, fundamentalmente el Señor nos ha regalado el comprender nuestra periferia y la periferia de todos los pobres del mundo, porque tú eres un pobre como otro cualquiera, aunque tengas dinero y aunque no estés sufriendo muchas veces las cosas por las que el Papa nos dice que tenemos que ser solidarios, pero en tu corazón eres un periférico y lo serías para siempre si no fueras amado en tu periferia por la sangre de Jesucristo derramada por ti. Por eso, qué bonitas las palabras y cómo suenan. La prueba de que Dios nos ama es que Jesucristo murió por ti cuando eras un pobre, un periférico, un miserable. Quizá no tengas una periferia económica, quizá no pertenezcas a la periferia económica, pero a la periferia humana, a la pobreza profunda del hecho de ser humano, a la necesidad profunda de Jesucristo, a la necesidad de cantar esta canción, te necesito, Señor, te necesito. Tú perteneces como el más pobre que te puedas echar tú a la cara de este mundo, que a lo mejor es menos pobre que tú, porque a lo mejor no tiene en este momento ni medicinas para curar su cáncer, pero a lo mejor en su corazón tiene mucha menos pobreza que tú, o menos pobreza que Europa, o menos pobreza que los ricos de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene o puede tener más cerca
a Jesucristo y al amor de Jesucristo, manifestado en la sencillez. En la sencillez de eso. Por eso, hermanos, termino ya diciendo, hay una bienaventuranza que se dice: bienaventurados los que, a ver si me la sé, bienaventurados los que desean la justicia. ¿Cómo es? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es el resumen de esta charla. De justicia de Jesucristo, de justificación, para entender bien la charla o la carta a los romanos. Hay que decir: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de la justificación. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de ser justificados en Jesucristo. Qué amor a Jesucristo, ¿verdad? Qué amor a Jesucristo más maravilloso, que se expresa en una bienaventuranza. Bienaventurado tú, pobre, que el Espíritu Santo te ha dado el amor, el hambre y la sed de Jesucristo, de querer a Jesucristo, de tener a Jesucristo. A mí me parece, claro, dirás: no, pero es que esa justicia se refiere a la justicia distributiva de este mundo, que hay muchos pobres y eso. No, mira, la primera justicia de todas es la que nos hace justos, y esa es la que tenemos que desear. ¿Y quién te da esa justicia? Esa justicia te la da Jesús en su sangre, en su muerte y resurrección. Te hace justo delante de Dios. Entonces sucede eso, que Dios nos muestra su amor en que nos amó cuando éramos pobres, necesitados, impíos. De tal forma nos ha hecho amorosos amantes de Él, que nos ha dado hambre y sed de Él, de su justicia, de estar con Él, de vivir con Él, de sentir que Dios es maravilloso para nosotros. Esa es la gracia de Dios más profunda que nos puede traer la experiencia de Jesucristo, que se nos entrega en esta carta a los romanos por medio de San Pablo, y que va a culminar en el capítulo 8 diciendo que somos hijos de Dios. Esta es la gran justicia, la gran justificación. Termina en esto: somos hijos de Dios y herederos con Jesucristo. Gloria al Señor.